treasure gold. Buenas, ¿cómo van? Yo soy Freddy Montes, ya lo dijeron, espero que el almuerzo los haya despertado. Yo hablo un poco rápido, pero todo bien. ¿Por qué tus perfectos APIs no funcionan en los LLMs? Vamos a ver. Yo soy Freddy Montes, yo soy director de producto en .cms, un Content Management System. Ahí me pueden encontrar en redes sociales. Yo siempre estoy conversando sobre tecnología, sobre AI, sobre blockchain. Y vamos a ver. ¿Cuántos acá han diseñado REST endpoints, GraphQL endpoints, algunos que son más viejitos, SOAP? Y todo el mundo está feliz, ¿verdad? Uno los documenta, hace los Swagger, hace las anotaciones, hace todo perfecto, ¿verdad? Es uno de los primeros trabajos que hacemos como desarrolladores de software. Ahora les voy a explicar por qué eso no funciona. Lo primero que quiero hablar es qué es un MCP Server. Un MCP Server es un Model Context Protocol y es algo que ya prácticamente en 2025 se volvió un estándar para comunicar sistemas externos con LLMs. ¿Okay? Eso es básicamente lo que hace. Yo tengo un sistema externo y necesito que los LLM interactúen con él. ¿Cómo lo hago? Lo hago a través de un Model Context Protocol y yo lo llamo un estándar porque ya las 3 o 4 compañías más importantes de AI, Anthropic, OpenAI, Cursor en el lado de los desarrolladores de software y Microsoft ya prácticamente lo adoptaron. Todos ellos los usan. Hace un mes ChatGPT lanzó apps y las apps por debajo son MCP servers. Entonces, vean, a mí me tocó crear un MCP server y yo pensé que era simplemente agarrar mis APIs, mis REST APIs y conectarlos a los tools de los MCP servers y listo. Nosotros tenemos en .cms 147 REST para Enterprise, okay, es bastante grande. Entonces, ¿yo qué hice? Yo, en mi inocencia, yo agarré y conecté esos 147 APIs REST endpoints. Yo agarré y conecté esos 147 APIs REST endpoints a un MCP server. Y empecé a usar el LLM y decirle, bueno, hazme el favor y yo le digo por favor a la inteligencia artificial, es muy importante. Créate un blog. Entonces el Claude empezó a llamar el tool de crear contents con unos parámetros. Pero inmediatamente me dijo, no tengo cuál es el content type, ¿qué es un blog? Entonces, bueno, voy a cambiar por otro content type. Pero ahora me dices que es un blog, pero no, es que el blog no se escribe blog, era con mayúscula. Pero eso lo sé yo, el modelo no lo sabe, ¿ok? Yo le di un montón de tools al modelo, pero él no entiende nada. Entonces, yo le di acceso a todo, pero no le expliqué cómo usarlo, ¿ok? Entonces, ahí es donde entran los MCP. Empecé a ver un montón de errores, no sabía interactuar, no sabía crear contenido, no sabía hacer absolutamente nada, a pesar de que tenía acceso a 147 tools. Entonces, no tenía contexto. El contexto es la información que no solamente los LLM, sino también los humanos necesitamos para hacer una tarea. Eso es el contexto, ¿ok? Aquí podemos hablar de tokens y extendernos, pero para efectos de esta charla, imagínense la información que ustedes necesitan para hacer una tarea de manera correcta. Por ejemplo, cuando yo le pedí que creara un blog, el LLM no sabía que eso se llamaba un content type en mi sistema. Entonces, no tenía ni idea cómo crearlo. Lo otro que pasó era que le di demasiados tools. O sea, nadie en este mundo, ni la inteligencia artificial más inteligente, uno le puede dar 147 tools y simplemente los va a saber usar. O sea, es imposible. Lo mismo que los humanos. Y también le di demasiados parámetros. O sea, cada vez que él llamaba un tool, tenía que pasar un objeto gigante de todos los parámetros que mis REST endpoints necesitan. Entonces simplemente se congeló, hacía puros disparates y tenía una efectividad como de 15% cuando me iba bien. Entonces yo empecé como, ok, ¿cómo hago que esto funcione? ¿No? Y empecé como a investigar un poco más, porque toda la documentación que ustedes consiguen les explican cómo se crea en código
¿Cómo programo yo el MCP Server? Pero nadie les explica cómo tienen que diseñar el MCP Server. Y por eso, yo trabajando con AI, me inventé este framework que yo llamé Context. Y eso es lo que les quiero explicar hoy. Lo primero, como les dije ya, el contexto es la información que ustedes, como humanos, y el modelo necesita para hacer alguna tarea. Entonces, nosotros tenemos que explicarle o enseñarle todo lo que necesita para hacer la tarea. No es solamente decirle, aquí están los tools, tienes que explicarle absolutamente todo. Entonces, ¿qué necesita el LLM para operar un sistema como DotCMS o como un CRM o como alguna herramienta de marketing o como Excel, Word y PowerPoint? Necesita contextos. En el caso de DotCMS yo lo identifiqué y son los esquemas, son los permisos que tiene el usuario, son los templates. Entonces yo diseñé que tenía que darle toda esa información al principio, antes de empezar la tarea para que él supiera cómo hacerlo. Ese fue el primer contexto que yo le di. Luego, los tools. Uno, en los MCP servers, uno diseña algo que se llama tools. Son como funciones, para simplificarlo, pero son básicamente las herramientas que le permiten al LLM operar estos sistemas externos. No piensen esto como un CRUD, ¿no? Es más como un verbo. No son CRUDs de crear, leer, son más como un verbo. Entonces yo diseñé tools como publicar un artículo. Es un tool muy específico. Cuando uno diseña el tool, uno describe lo que ese tool hace, así en texto humano, en la descripción. Y esa información la usa el modelo para saber cuándo usarlo. Lo otro que hicimos para que nos funcionara fue reducir la cantidad de parámetros que el modelo le tiene que enviar a cada tool. Antes eran objetos gigantes con 30, 40 propiedades. Nosotros lo pudimos reducir a máximo 5. En verdad, nada más los developers, estando en el código directamente metidos, tenemos capacidad de manejar ese tipo de contexto. El modelo no es tan inteligente. Uno lo puede estirar un poquito más, pero uno trata de que el modelo, de darle la mayor simplicidad de uso al modelo. Esto fue clave. Okay. Normalmente cuando todos están diseñando REST endpoints, uno responde status y propiedades, un objeto JSON. Esa es la comunicación entre mi API y el código, JavaScript, Python, lo que sea. Normalmente uno hace así. Y yo cometí el error grave de agarrar esa misma respuesta y enviársela de vuelta al modelo. El modelo podía sospechar qué hacer con eso, pero no tenía mucha idea de cómo reaccionar. Yo le empecé a responder texto. Entonces yo le decía, el artículo fue publicado, este es el título, este es el URL. Ya yo le estoy inyectando al modelo contexto para la siguiente tarea. Le puedo decir, en el siguiente paso es, no sé, compártelo en social media. Entonces, de nuevo, no le respondí lenguaje máquina, le respondí lenguaje humano. Errores. Nosotros también, cuando estamos diseñando endpoints, nosotros tenemos un 401, que significa no tienes autorización, o un 404, no lo encontré, o los parámetros son inválidos. A los modelos esos no les interesa, no saben cómo usarlo. Yo le podía decir, mira, la categoría text que tú quieres crear el contenido no existe, pero tengo disponible technology, design, DevOps, tengo esto. Y le podía decir también, hay un tool que se llama List Categories, úsalo para que sepas cuáles son las categorías que están disponibles. De nuevo, estoy mandándole un error, pero enseñándole cómo puede hacer para salir del error y no volverlo a cometer. Súper importante. Finalmente, como les digo, los modelos no son muy buenos leyendo flujos. Ellos son muy buenos leyendo prompts. ¿Okay? Entonces yo le podía decir, antes de llamar a algún tool, asegúrate de llamar un tool que se llama inicializar contexto. Vean esto como una conversación. Es más o menos lo que yo hacía era, yo decía, ¿qué necesito yo para hacer esta tarea si no supiera nada del sistema? Y basado en eso iba planeando lo que le iba a responder al modelo y cómo iba a diseñar los tools. Y finalmente, prueben. Y prueben mucho. Prueben en lenguaje natural, cómo sus usuarios usarían eso. ¿Ok? Es como, publiquemos algo acerca de AI. ¿Cómo hago para hacer schedule de algo? Cambiar el título en el último post.
¿Ok? Todo esto en lenguaje natural. Muchas, muchas pruebas. Y lo más interesante de los NCP servers es que tu NCP server le tiene que dar contexto al modelo, pero el modelo lo pueden usar con otros NCP servers. Entonces, hay NCP servers de Google Sheets, hay NCP servers de Figma, hay NCP servers de Slack. Hay una infinidad de NCP servers y tu NCP server de tu sistema va a entrar en esa cadena. No es único, no lo van a usar solamente con eso. Entonces, la gente tiene que dejar de preguntarse cómo se usa una API y empezar a pensar cómo voy a diseñar yo la interacción entre mi sistema externo y los modelos. Entonces, ¿cómo aplicamos esto? Mapea los viajes de los usuarios con tu sistema externo. O sea, cómo tus usuarios usan el sistema. En el caso de nosotros que tienen que crear contenido, crear esquemas, eso fue lo que nosotros mapeamos. Pero nosotros no pensamos en un CRUD de contenido. No fue de esa manera, fue mapear el journey. El usuario se loguea, ¿qué hace después de loguearse? Ah, bueno, no quiere crear el contenido. Bueno, pero necesita crear el content type. Tenemos que decirle que si intenta crear un contenido sin tener el content type, ¿qué va a hacer? Tenemos que explicarle. Diseña con el contexto, con el framework de que les acabo de mostrar, ¿no? Paso a paso, asegurándome de que los errores tienen la información, de que le estoy dando hints de qué hacer después, de que no le estoy respondiendo en lenguaje máquina, sino que le estoy respondiendo en texto plano, que puede ser usado y leído por un humano. Y por supuesto, midan. En inteligencia artificial, el equivalente a unit test, y hago comillas, se llaman AI evals y básicamente consiste en que uno le corre prompts y uno va midiendo los resultados. Si se empieza a desviar de esos resultados, uno empieza a ajustar el sistema, en este caso el NCP server o los prompts. Antes, cuando yo comencé tenía 147 tools y la tasa de success no me daba más de 30%. Cuando ajusté y me aseguré de que yo le daba la información al modelo en lenguaje más humano y no en lenguaje máquina, solamente con 5 tools podía hacer muchas más tareas y tenía un success rate muchísimo, muchísimo más alto. Entonces, y para mí esta es la clave, yo no construí un servidor, yo no construí un NCP server, yo construí un traductor entre dos mundos, el mundo del modelo y el mundo de mi sistema externo, para que ellos se pudieran comunicar en tiempo real. Entonces, el contexto es su API y el contexto puede cambiar dependiendo de las tareas que ustedes tienen que hacer. NCP server, sus usuarios tienen que hacer en ese caso, en GraphQL. Ustedes no pueden decir sus usuarios y cómo sus usuarios usan sus sistemas externos y crear los tools alrededor de eso. Y muchísimas gracias. my sorrow into treasure gold.